Bienvenidas y bienvenidos a otro sábado más de ¿Qué sentido tiene este dolor? Un podcast para apartar nuestras etiquetas a un lado y mostrarnos esencialmente humanos y vulnerables. Hoy tenemos un episodio muy especial, ya que estoy muy bien acompañada por Javier García Campayo. Él es uno de los principales exponentes e investigadores de mindfulness en el habla hispana, psiquiatra, catedrático y director del primer máster de mindfulness en España. A pesar de que todas estas etiquetas sean dignas de mención y muy especiales, por supuesto, aquí venimos a sacarnos un poco todos estos títulos para hablar primero como humanos. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos hoy. Te doy la bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Celeste. Bueno, un poco para empezar a hablar sobre este tema tan importante que es el mindfulness, me parece que podemos empezar desde el inicio. ¿Cómo iniciaste en este mundo de la meditación? Bueno, yo la verdad es que me inicié en la meditación mucho antes que en el mindfulness. Yo llevo meditando desde los 15 años aproximadamente. Yo estudié en un colegio religioso, en La Salle, aquí en Zaragoza. Me interesaban mucho los temas contemplativos, pero la meditación como tal no se practicaba, por lo menos en el entorno en el que yo me movía, ¿no? Y notaba que era algo que me faltaba. Era una época de la transición entre la dictadura de Franco y la democracia, y la verdad es que en España no había mucha opción de formarse en todos esos temas, así que me iba a Francia con otros amigos, ¿no? A monasterios zen, a monasterios budistas tibetanos, ya te digo, con 16, 18 años, y así estuve prácticamente hasta los 20, 25 que estudié la carrera de medicina, y entonces ya empezaron a, a ver posibilidades de practicar meditación en España, y así sí. Mindfulness no fue hasta muchos años después. Yo estuve, siempre lo comento, en Canadá dentro de mi formación como psiquiatra en el año 97 aproximadamente, y ahí hice un curso de mindfulness en la McGill, que es donde estaba, y comenté con un mentor que yo tenía británico, que había estado también en Gran Bretaña previamente, en Manchester, este tema, ¿no? Mira, me he formado aquí en mindfulness, etcétera. Y Ujú. mi mentor británico, ahora Gran Bretaña es el país donde más mindfulness se practica en Europa, me dijo, no pierdas el tiempo en esa basura, palabras literales. Yo siempre digo que en el 97 ni me molesta recoger el título de mindfulness de allí, de Canadá, porque cualquier psicólogo o psiquiatra en España que dijese que hacía, y ya mucho menos que utilizase mindfulness, había acabado la carrera. Es que, claro, no nos hacemos idea de Sí, cómo ha sí. cambiado el tema en 25 años, te digo. En el 97, que son 25 años, no había terminado la carrera con eso, era un marginado total, ¿no? Entonces no fue hasta 2007, 2008 que mindfulness llegó tímidamente a España. Yo empecé a contactar con Ausias de Goya, Kim Soler, y amigos que nos iniciamos juntos ahí, y en base a eso fue cuando inicié el máster de mindfulness en 2013. Pero tuvo que pasar ese tiempo y yo empecé mucho antes a meditar como tal que a practicar mindfulness. Ujú. Súper interesante el recorrido que hiciste hasta llegar a poder, de alguna forma, utilizarlo como una intervención. Me imagino que en tu práctica privada o Sí, en sí, el trato sí. con tus pacientes lo utilizas. Sí, 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 sí. Yo no tengo consulta privada. Trabajo en un hospital de referencia aquí en Aragón, en el Hospital Miguel Servet, y ahí fue donde lo aplicaba tanto a nivel individual como a nivel grupal, pero sobre todo también para hablar de ello, ¿no? Quiero decir, para poder utilizarlo con profesionales, con personas que estaban Ujú. sanas, no solamente con pacientes, sino para aumentar el Sí. bienestar psicológico, pues, el afecto positivo en personas que estaban sanas, ¿no? Entonces eso me permitió que pudiésemos utilizarlo, pero hasta ese momento era complicado, ¿no? No se podía utilizar. ¿Y por qué crees que el mindfulness se está popularizando tanto ahora mismo en nuestra sociedad y que todo el tiempo estamos como inundados de esta propaganda de mindfulness, mindfulness, mindfulness? Yo creo que ha venido a cubrir un hueco que se necesitaba, ¿no? Somos, y esto está aceptado, la sociedad a lo largo de la historia con menor capacidad de atención, y lo vemos con nuestros hijos y todos los adolescentes, ¿no? Enganchados a móviles, redes sociales, etcétera. Yo creo que eso es una realidad. También los adultos, ¿eh? Estábamos muy enganchados. Y luego, por otro lado, es una sociedad que sufre mucho psicológicamente cuando su bienestar material, me refiero a los países occidentales ricos, cuando el bienestar material es el máximo también que ha alcanzado la humanidad a lo largo de la historia. Hay como algo inconcebible, ¿no? Hay mucho sufrimiento pese a un gran bienestar, hay muy poca capacidad de atención. Mindfulness que
resume la quinta esencia de la meditación oriental, pero Kabat-Zinn consiguió eliminar cualquier reminiscencia religiosa o cultural, pues es como una panacea, en el sentido de que es una técnica sencilla, fácil, que permite desarrollar la atención, algo muy necesario, y esa atención es la base para tener menos malestar psicológico y mayor bienestar, ¿no? Entonces es lo que necesitaba nuestra sociedad. Otra cosa es que, como es típico en la sociedad consumista occidental, esto se ha convertido en un objeto de consumo más, ¿no? Entonces hay muchos aspectos que no deberían estar ahí, que no deberían ser de la forma que son, que han de alguna forma embrutecido, yo diría, ¿no? Han ensuciado, ¿no? Lo que es la sociedad de mindfulness, pero eso ocurre con todo lo que toca la sociedad capitalista. No podemos Sí. evitarlo. Sí, sí. Y en eso comparto completamente y un poco mi acercamiento al mindfulness se dio desde este lado, desde la ciencia, despojando todo ese lado más como religioso o espiritual, pero creo que después con el tiempo se hizo necesario que conozca un poco las bases de lo que es la meditación, ¿no? Sabemos que mindfulness y meditación no es lo mismo y ahora si quieres nos lo puedes aclarar en palabras sencillas, pero en mi práctica personal me fue sucediendo de que a medida que iba profundizando en esta herramienta, se iba siendo necesario volver como a las bases y entender desde dónde parte todo este movimiento. Entonces mi pregunta es si crees que una meditación avanzada, si le quisiéramos poner, es posible despojándonos de toda esta espiritualidad, si es necesario eso, o deberíamos como intentar un poco profundizar en esas bases. Sí, contestando a la primera parte de la diferencia entre meditación y mindfulness, mindfulness sería un estado de la mente que se caracteriza por estar atento al momento presente y con aceptación. Y ese estado de la mente se asocia a un gran bienestar físico y psicológico. Ese estado de la mente habitualmente se desarrolla mediante la práctica de mindfulness, que es un tipo de meditación atencional. No todas las meditaciones son atencionales, ¿no? Mindfulness es atencional. Pero además ese estado de la mente se podría desarrollar también, no solo con meditación, sino también con el desarrollo de la aceptación. Este es un tema muy importante, ¿no? Es decir, nuestros abuelos eran muy mindful y nunca practicaron mindfulness, pero tenían una gran aceptación. De hecho, la aceptación se considera el principal cambio que debe producir mindfulness. Dicho eso, hay otros tipos de meditaciones que no son atencionales, ¿no? Junto a las atencionales están las generativas, las deconstructivas, por eso no es exactamente lo mismo, aunque sí que es verdad que está muy relacionado y a veces se habla de meditación. Y respecto a la pregunta principal que hacías, ¿puede haber una meditación elevada sin contenidos espirituales? Yo te diría que no. Yo te diría que no. Yo ya he comentado que vengo de la espiritualidad y luego practiqué el mindfulness, ¿no? Para unir, fue mi gran ilusión, ¿no? Unir mi vida profesional con mi vida, digamos, espiritual, ¿no? Que para mí era lo más importante. No era fácil anteriormente. Pero que mindfulness se puede utilizar de modo muy instrumental y así es como nos lo está vendiendo la sociedad de consumo. Es decir, haga mindfulness para tener un poco más de esto, para tener menos de esto, para conseguir esto, para... Y así se puede utilizar, pero es un nivel bajo de la práctica, ¿no? Como bien dices, la meditación más profunda va ligada a ese componente espiritual. El componente espiritual no sería religioso, puede, todos los seres humanos tenemos espiritualidad, ¿no? La Organización Mundial de la Salud Ujú. habla de que el bienestar es un bienestar físico, psicológico, social y espiritual. Es decir, es una sensación de trascendencia. Se puede tener aunque uno no tenga creencias religiosas de ningún tipo, ¿no? Y la práctica de la meditación, de mindfulness, te permite conectar contigo mismo y de una forma natural, si sigues practicando, te confronta con la espiritualidad, ¿no? Entonces, yo creo que ni se puede realizar meditaciones profundas sin espiritualidad y si practicas mindfulness de una forma más o menos sistemática, al final te tocas con la espiritualidad, ¿no? Yo por eso insisto Ujú. mucho en los cursos que los aspectos espirituales de la meditación hay que conocerlos, aunque uno solo vaya a hacer terapia, porque si nuestro paciente medita mucho, va a tener experiencias que el terapeuta no ha tenido y no las va a poder entender, porque hay una correlación con la práctica. Claro, claro que sí, por supuesto. Y por ejemplo, en la práctica privada de la consulta, ¿no? Cuando estamos con consultantes que vienen y que tienen distintos malestares emocionales, sobre todo muchos trastornos de ansiedad que hoy en día están tan crecientes, y cuando se les propone hacer estas prácticas de meditación o de mindfulness, hay una resistencia
y muchas veces es como que se dan por vencidos porque tienen estas ideas de lo que deberían lograr, de lo que deberían obtener por esto de la venta masificada de lo que voy a obtener con mindfulness. Entonces, un poco lo que me gustaría que nos ayudes a poner en palabras es cómo le podemos dar este mensaje a las personas de que pueden seguir practicando mindfulness sin que esto implique esta práctica formal de meditación, porque acá es donde está este mito de que mindfulness es igual a la meditación y por eso si no practico la meditación formal, no estoy haciendo mindfulness. Cómo un poco motivarlos para que estén practicando esa práctica informal en la vida cotidiana, en sus actividades diarias. Mm. Sí, efectivamente. Yo pienso de todas maneras que hay que tener claro que mindfulness no es para todos. ¿Eh? Quiero decir que no hay nada, ninguna técnica, ningún fármaco le van a todo el mundo. Hay gente que le sienta mal cualquier fármaco, por suave que sea. Viceversa, cualquier psicoterapia no es para todos. Mindfulness ahí sería una psicoterapia. Cualquier psicoterapia no es para todos, ¿no? Uno tiene que Ujú, tener, gustarle, tener fe, ser para él, etcétera. Bueno, entonces, yo diría, mindfulness no es para todo el mundo, para el 80 o 90% seguramente sí, pero siempre hay un pequeño porcentaje de personas que no son, ¿no? Y otros dos temas serían el que dices, ¿no? No separar la práctica formal de la informal. A nivel informal se puede hacer mucha práctica de mindfulness y eso es muy beneficioso. Y eso es un error que cometen incluso los meditadores. Hay meditadores muy comprometidos que solo se preocupan de su hora, quizás incluso de práctica formal, pero luego desconectan en el día a día, con lo cual no avanzan. Y yo siempre insisto que esta es una de las razones por las que mucha gente lleva años practicando y no avanza, por ese divorcio entre lo formal y lo informal. Entonces, habría que insistir efectivamente que en cualquier actividad puede simplemente poner atención y eso es tan útil como la práctica formal, aunque 5 o 10 minutos de práctica formal habría que recomendar en general, más que nada porque no se pierda esa conexión. Un segundo aspecto tendría que ver con el disfrute, ¿no? Los occidentales vivimos todo con una autoimposición, somos muy poco autocompasivos, etcétera, ¿no? Entonces todo tiene que ser con mucho esfuerzo, como pasándolo mal, ¿no? Algo así como nos decían a nosotros de pequeños, la letra con sangre entra, ¿no? Es absurdo. Hay que poner mucho foco en el disfrute durante la propia meditación. La meditación es un disfrute, no es una obligación, no es una tortura, no, es descubrir cómo funciona la mente, hacerse amigo de la mente, ¿no? Para sacarle su máximo potencial, para disfrutar de cada momento de la vida. Y lo mismo en la práctica informal. Es decir, estar atentos, estar mindful en la práctica informal, no es solo por tener menos ansiedad, que desde luego se va a conseguir, sino porque uno disfruta mucho más. Tomarse no sé, un vaso de leche con atención, disfruta uno mucho más, el sabor no tiene nada que ver. Y si lo está haciendo con otro, pensando en otra cosa, ¿no? Hacer el amor, que tiene, escuchar a un hijo, escuchar una música, ver un paisaje con atención, no tiene nada que ver con hacerlo de una forma distraída. La satisfacción y la conexión que se tiene con el mundo y con los demás seres no tiene nada que ver. Yo enfatizaría ese aspecto. Es decir, tengas una ansiedad, esto va a aumentar tu calidad de vida, va a aumentar el colorido que tiene la vida de una forma muy intensa, ¿no? Entonces, secundariamente vas a disminuir la ansiedad, pero sobre todo es que cada segundo de tu vida tiene otro color, ¿no? Es mucho más valioso. ujú. ¿Y cómo piensas que podemos transmitir esta meditación, esta práctica de mindfulness, si se quiera, a nuestra familia, a las personas que queremos? Porque cuando comenzamos a practicar, esto es algo que sucede, creo, en todas las personas. Empezamos poco a poco, no en la búsqueda de esos beneficios, pero poco a poco empezamos a experimentar algunos beneficios de mayor claridad mental, un poco más de saboring en el día a día y todos estos beneficios que nos parecen tan positivos en nosotros, de alguna forma queremos verlos en nuestros seres queridos. Y muchas veces cuando nos pasa de encontrarnos con una persona que está completamente desconectada, en piloto automático, en ese multitasking que es tan propio de nuestra sociedad, ¿cómo nosotros podríamos un poco transmitirle esa práctica y incluirlo de a poquito para que vaya experimentando todo este mundo de la meditación? Tenemos hijos o nos dedicamos a la educación, no para adolescentes, que son los más complejos, sabemos perfectamente que los niños, niñas, no obedecen, sino que imitan, ¿no? Entonces, un padre que intente convencer a su hijo de que no fume, no, venga hijo, no fumes, que es muy malo,
Eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, con mindfulness pasaría lo mismo, ¿no? La única forma de que nuestra familia, hijos, quien sea, amigos, se animen, se suban al tren, es si nosotros encarnamos esa visión de mindfulness. ¿Me explico? Quiero decir, si a nosotros nos ve bien de forma natural, pero no como una pose, sino porque realmente estamos disfrutando de lo que hacemos, etcétera, entonces la gente va a empezar a decir, oye, ¿y cuál es el secreto? ¿Por qué estás así, no? Y de esa manera les puedes decir, ¿no?, que es gracias a que practicas mindfulness, compasión, lo que sea, y de esa forma seguramente se animarán por lo menos a intentarlo. Luego habrá que ver si continúan. Pero Mm, yo es algo que insisto mucho tanto a profesionales de ayuda, ¿no?, tipo sanitarios, como de la educación, ¿no? Muchas veces están preocupados por cómo hacer que el paciente practique mindfulness o cómo hacer que el alumno practique mindfulness. Y lo que dicen los estudios es que el solo hecho de que el terapeuta en el caso de salud o el maestro en el caso de educación practique mindfulness, eso tiene un impacto muy positivo en pacientes o alumnos, aunque ellos no practiquen mindfulness. Porque claro, estar con alguien que encarna mindfulness es inusual, ¿no? Estar ante un médico, una enfermera o ante un maestro que te escucha, es decir, que tú notas que te está escuchando, que te está regalando su presencia, su atención, eso es inaudito. Entonces, eso produce un impacto muy importante. Entonces, yo siempre insisto que no nos preocupemos tanto por intentar convencer a otros de que lo hagan, sino que si nosotros de forma natural encarnamos eso, la gente va a empezar a interesarse por eso, viendo los resultados, ¿no? Entonces, yo creo que este es el tema clave. Hay poco que podamos decir a alguien para que cambie si él no quiere cambiar. ujú. Claro, claro que sí. Creo que cuando he estado con personas que transmiten este mindfulness, esta calma, te da como esa sensación de, bueno, querer profundizar y llegar a poder en algún momento transmitir esa energía tan positiva en los demás que lo pueden percibir. Una última preguntita, Javier, y es un poco, bueno, la novedad de septiembre. Sé que dentro de muy poquito lanzas tu nuevo libro de Parar para Vivir Mejor y me gustaría que nos hagas como un pequeño spoiler de lo que se pueda, pero de qué se va a tratar ese libro, como para si alguien está escuchando y le interesa, en 6 de septiembre sale y va a ser muy interesante como todos los libros que he leído de ti. Muchas gracias por el comentario, Celeste. Pues la verdad es que yo he escrito varios libros, como ya sabes y tal, dirigidos a público general, pero siempre con una visión de personas interesadas en estos temas. Bueno, que sí que tenía un cierto toque de erudición, eh, que intentaba, digamos, bajar nivel. Este libro es completamente revolucionario en ese sentido, ¿no? HarperCollins lo que me pidió es, mira, lo que cuentas es muy interesante, pero tienes que llegar a más público, en el sentido de que aún, lo que escribes, aún siendo muy interesante, pero todavía es demasiado complicado para mucha gente, y supongo que es verdad, ¿no? Entonces ha sido un esfuerzo tremendo, la verdad es que la propia editorial me ayuda para todo lo que yo he trabajado a lo largo de los años. La verdad es que no solo hay mindfulness, que también, ¿no? Pero desde psicología positiva hasta resolución de problemas, hasta compasión, hasta aceptación, hasta aspectos de constructivos, incluso, pero está, digamos, aportado de una forma muy sencilla, también con muchos aspectos biográficos y de la consulta, ¿no?, de personas que les han pasado cosas que son viñetas muy representativas de eso que está pasando. Y creo que es un libro realmente que este sí que es para todo el mundo, aunque no le interese nada la psicología, no tenga ningún conocimiento de aspectos psicológicos, y que puede aplicar de una forma muy sencilla en la vida diaria, ¿no? Son como 10 capítulos que recogen pues estas principales estrategias y cómo aplicarlas en la vida diaria con un único objetivo, que es el que a mí me ha movido siempre, ¿no? Disminuir el sufrimiento en el mundo. Yo siempre digo que cuando empecé a trabajar como psiquiatra, estoy a punto de irme, estoy a punto de dejarlo, porque por dos razones. Primero, porque veía el enorme sufrimiento que había en el mundo. Yo había tenido relativamente suerte, ¿no? Y vivía una familia, bueno, pues, con sus problemas como todos, pero más o menos feliz, en mi entorno, etcétera. Entonces, era ver esta cantidad de sufrimiento que dije, esto no se puede soportar. Y otro aspecto era que ese sufrimiento era evitable. Es decir, era un sufrimiento básicamente producido por nuestras historias personales. No era que se ha muerto alguien o tengo mala situación económica. No. Era no me acepto, no me quiero, no. Eh, Eso fue lo que me movió a hacer todo lo que he hecho, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede disminuir el sufrimiento en el mundo? Y el libro lo que pretende es eso, ¿no? Cada vez veo más sufrimiento
cada vez estoy más preparado para poder acompañar ese sufrimiento, ¿no? Pero también he trabajado mucho durante estos años. Pero un poco el libro sería eso, es como para la persona normal del siglo XXI que no tiene ningún interés, ningún conocimiento de psicología, ni de aspectos mentales, ¿cómo poder ayudarle a que sufra mucho menos de lo que sufre? ¿No? Un Ujú. sufrimiento tan inútil como generalmente tenemos. Esa es un poco con todas las técnicas, ¿eh? Mindfulness, compasión, aceptación, resolución de problemas. Ese sería un poco lo que me ha guiado. Uf, va a ser súper interesante entonces. Me encanta esta parte de los libros donde un poco conectan la experiencia propia de la persona y también, obviamente, tu experiencia con pacientes, con personas que has acompañado, así que me imagino que va a estar muy interesante. Muchas gracias, Javier. Podría quedarme horas y horas conversando y aprendiendo. Muchas gracias por estar aquí, por compartir un poco tu sabiduría y no sé si quieres decir algunas últimas palabras y nos vamos despidiendo. Nada, solo agradecerte la invitación para estar aquí. Te deseo mucho éxito en todas tus actividades. Yo admiro el trabajo que estás haciendo y tu compromiso, ¿no? Con la psicoterapia, con mindfulness. Y solamente eso, ¿eh? Decir a la gente que está escuchando que la práctica de mindfulness les puede ayudar, ¿eh? Yo sé que eso así desgajado no, no sirve para mucho, pero les invitaría a que le diesen una oportunidad, ¿no? Pues pienso que se puede sufrir menos, se puede ser más feliz. Eso creo que también me sumo, que le den una nueva chance y también que activen esa mirada de principiante porque a veces nos dejamos guiar por todos estos mitos de que tenemos que obtener algo y ya nos cerramos la puerta a una práctica que puede ser muy hermosa y nos puede aportar tanto en nuestra vida. Hasta aquí el episodio de hoy. Te doy las gracias a ti por acompañarnos hasta el final. Me encantaría saber qué te pareció este episodio, si lo disfrutaste tanto como yo. Y me ayudaría mucho que compartas, que comentes el contenido o que le pongas estrellitas si todavía no lo has hecho por Spotify. Espero verte el próximo sábado y que tengas un día muy bonito y consciente.